Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos, como lo hacen siempre, de lunes a viernes, al ser las 10 de la mañana en Café y Palabras, donde usted comparte en su totalidad nuestro eslogan de que la política se importa, y por eso seguramente siempre está acá, acompañándonos con su presencia a través de las redes sociales, a través de nuestro canal en YouTube, al cual usted se puede suscribir, de donde podrá tener toda la información de programas pasados, notificaciones de los programas que vienen, en general toda la información. También en Spotify tenemos la posibilidad de escuchar los programas de Café y Palabras. También, por supuesto, a través de la señal de Ticavisión Radio y Ticavisión Televisión, todo en forma simultánea a las 10 de la mañana. Hoy vamos a conversar sobre Rusia, vamos a conversar sobre Putin, un mundo que a veces nos parece lejano y sobre el cual no tenemos mayor información porque los medios en muchas ocasiones excluyen esa visión que es importante en una democracia como la nuestra, tenerla para tomar conclusiones. Y para eso vamos a hablar con Arturo Fournier Facio, quien fuera ex embajador de Costa Rica en Moscú y quien sin duda tiene un gran panorama sobre esta personalidad, sobre este personaje que es Putin y sobre todo sobre la Federación Rusa. Pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Antier, la Contralora General de la República nuevamente dio una cátedra de qué es la Contraloría General de la República y llamó la atención sobre lo que yo he definido como un adefesio de referéndum, la ley de referéndum, donde inclusive reconocidos abogados, seguramente desconocedores de lo que es el derecho público administrativo, redactaron un documento que a todas luces debilita la fiscalización y el control sobre las inversiones que se hacen con recursos públicos. El sofoque que ha tenido el Poder Ejecutivo actual con la Contraloría General de la República no le permite seguir los caminos establecidos y que han seguido gobiernos anteriores para el desarrollo de diferentes obras. Sin embargo, para el presidente Rodrigo Chávez, para su equipo, pareciera que las leyes que sabían que iban a encontrar al momento de ser elegidos presidente, inclusive desde el momento en que se presentaron como candidatos a la presidencia de la República, sabían cuáles eran las leyes. Hoy les estorban las leyes, les estorba la Constitución, en aras de improvisar siempre en la gestión pública. La Contralora, tanto en plenario como ante los medios de comunicación, dio detalladamente cuáles son los problemas que tiene esta ley, que falsamente, como ha dicho Presidencia, viene a atacar la fiscalización de los recursos. Es mentira que viene a fortalecer a la Contraloría General de la República, y esto lo han dicho muchos abogados constitucionalistas, lo han dicho también otras autoridades en relación a que no es viable para un referéndum y que seguramente terminará archivado este proyecto. Pero no contentos con eso, en la comparecencia ante la Asamblea Legislativa, la diputada Pilar Cisneros trató de pasarle factura a la Contraloría por temas antiguos. Sin embargo, quedó demostrado que la diputada Cisneros desconoce, después de más de 2 años de estar en la Asamblea Legislativa, cuáles son las potestades de la Contraloría General de la República y cuáles temas le corresponden controlar y fiscalizar a la Contraloría General de la República y cuáles no. Trató de endosarle temas viejos de corrupción que exactamente se dieron por la falta de fiscalización autorizada para que la Contraloría pudiera estar en esos casos. Se llame trocha, se llame cochinilla, se llame diamante, son actividades donde la Contraloría no podía penetrar y por eso muchos de estos y otros caminaron dentro del marco de la corrupción en nuestro país. Pero donde ha estado la Contraloría General de la República siempre han habido advertencias y consecuencias por la corrupción.
existe desde 1949 y no podemos debilitarla como pretende el actual Poder Ejecutivo. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Aquí está con nosotros don Arturo Fournier Facio, como lo prometimos, ex embajador de Costa Rica ante la Federación de Rusia, y quien sin duda es una de las personas mayores, más autorizada para hablarnos del panorama actual de la Federación de Rusia y sobre todo del líder que encabeza hace ya por un par de décadas prácticamente la Federación de Rusia. Arturo, agradecerte la gentileza de atendernos y de participar aquí en Café y Palabras. Con mucho gusto, estamos a la orden. En lo poco que se conoce, ¿verdad? Sí. Sí, por eso me llama mucho la atención el programa de hoy que vamos a desarrollar, porque efectivamente los costarricenses, será por la lejanía, será por un sesgo que quedó de la Guerra Fría, en muchas ocasiones no estamos equilibrados en la información, y eso es lo que tratamos de hacer en Café y Palabras en relación a lo que pasa en el Oriente, allá en el otro lado del mundo, donde Rusia es una potencia. Empezaría. Más que eso, perdón. Ha habido un enfrentamiento con Rusia por más de 100 años. El otro día estaba leyendo un libro de historia a donde reproducían opiniones sobre los zares, que es como ir a hablar ahora de Putin o antes de los secretarios del Partido Comunista de la Unión Soviética. Sí, viene una campaña reiterada, como te digo, de cientos de años contra Rusia. Bueno, en ese marco, tal vez sería importante irnos no a la época de los zares, pero sí a la época de lo que fue la Unión Soviética y lo que fue la Guerra Fría. Pero más que irnos a explicar cómo se conformó la Unión Soviética en su momento, más bien me gustaría que partiéramos del momento de su desintegración, que empezó allá en marzo de 1990 y aproximadamente se llevó ese año y el año siguiente para que las 15 repúblicas se desintegraran de esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y te voy a poner un marco para que vos empeces a desarrollarlo. Un buen amigo que fue embajador ruso aquí en Costa Rica, Alexander Dogarin, recuerdo que durante su estancia aquí en el país me hizo dos referencias que quisiera que vos desarrollaras. Una era, dentro del marco de lo que vos estás diciendo, que Rusia tiene mucho que aportarle al mundo y a Occidente, pero en muchas ocasiones no se le considera. Y recuerdo que me ponía el ejemplo
de los trenes cuando nosotros estábamos preocupados por desarrollar los trenes y decía, nadie en el mundo sabe más de trenes que los rusos y los gobiernos de Costa Rica nunca nos contemplan para poder ayudar a desarrollar esas vías férreas y el diseño de un buen sistema de trenes. Y la otra que me decía era que después de 1990, Rusia pasó hincada muchos años y que tuvo que llegar Putin para levantarla de ese arrollamiento en que estuvo después de su desintegración. Entonces te dejo esos dos marcos de referencia para oír al que conoce, al que ha vivido en Moscú y al que se ha relacionado con Vladimir Putin para que nos comente al respecto. Sí, y es bueno que empecemos desde ahí, porque inclusive un poquito atrás, los que no son jóvenes como yo se acordarán que aquí en Costa Rica vivió un criminal de guerra nazi ucraniano. Se llamaba Bodam Kosi. Yo lo traté de extraditar a la Unión Soviética porque había cometido crímenes espantosos. Entre otros, me acuerdo la familia Singer, judía, que agarraba a los chiquitos del pelo, se los llevaba arrastrados por la calle principal del pueblo y los mataba de balazos en la cabeza. Y aquí se creó un ambiente que la gente decía, eso es mentira, eso no puede ser. Y vean lo grave que un día el juez, lo cual no debió haber hecho, lo llamó solo a él con su abogado, no a la parte contraria. Y le dijo, mire, es que aquí el abogado que lo quiere extraditar está diciendo estas barbaridades suyas, esto y el otro. Y el hombre le dijo, la persona a la que se refieren los hechos soy yo. Y ahí están los documentos en el juzgado penal de Alajuela. Este señor pertenecía a un grupo de Stepan Bandera, que fue un nacionalista que luchó contra los soviéticos, pero lo pueden buscar en YouTube o en otras fuentes. Él se preciaba de haber limpiado el país de al menos 300,000 judíos. Este grupo Bandera es parte integrante del ejército de Ucrania, porque me imagino que después vamos a hablar de eso. Bueno, pues cito esto porque aún gente de alto nivel en el gobierno de la época me decía, Arturo, es que no podemos entregar a este hombre, porque cuando llegue al aeropuerto de Moscú, Brezhnev, que era el jefe de gobierno en ese momento, va a llegar y lo va a matar a balazos. Son esas ideas preconcebidas de que todo lo ruso tiene salvajismo. Es más, yo estuve durante el Mundial de Fútbol como embajador allá y muchos de los costarricenses que llegaban me decían, pero Arturo, esto es una ciudad moderna y no veo osos en la calle. La gente cree que aquello es el salvajismo, ¿verdad? Y no, en realidad es un país desarrollado tanto que en determinado momento formó parte amplia de Europa, ¿verdad? Y en el 92, que fue cuando se dio ya la disolución, bueno, Anticos, Gorbachev estaba muy ilusionado con la relación con Occidente, porque, bueno, hubo mucha rivalidad, mucho enfrentamiento en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los países de Occidente. Le prometieron que si disolvía el Pacto de Varsovia, que era como decir la OTAN del sector socialista, la OTAN nunca se iba a agrandar, nunca iba a mover sus fronteras. Bueno, se disolvió el Pacto de Varsovia porque además tocaba, correspondía y se estaba deshaciendo lo que en ese momento se llamó el pacto, el campo socialista. Sin embargo, vemos que cada día más la OTAN
ha ido moviendo sus fronteras hacia el este, incluyendo países cada vez más cercanos de lo que ahora es Rusia, la Federación de Rusia. E inclusive el artículo 5, me parece, de la Carta de la OTAN dice que no pueden formar parte de la OTAN países que tengan disputas fronterizas o enfrentamientos o conflictos fronterizos. Y bueno, es evidente que desde antes de esta guerra, Ucrania ha tenido conflictos fronterizos y sin embargo la OTAN ha querido incorporarlos, inclusive antes de que empezara la guerra, hubo 3 ejercicios militares de la OTAN junto con Ucrania muy cerca de las fronteras de Rusia, lo cual evidentemente pues es una provocación y una muestra de fuerza para que llevó a lo que estamos viendo actualmente. Y un último dato, bueno, sabemos que muchos países tienen armas atómicas, lamentablemente. Ahora Jens Stoltenberg insistió en que se desplazaran armas atómicas en diferentes países de la OTAN y por supuesto pues ha tenido la respuesta del lado ruso. Pero es muy grave todo lo que está sucediendo y el peligro en que nos tienen a todos los demás en el mundo. Es interesante eso que planteas porque recuerdo que quien rompe relaciones con la Unión Soviética es el presidente José Figueres Ferrer, don Pepe, allá en los años de sus primeros gobiernos. Pero es también él quien luego la restablece en 1970 cuando es presidente nuevamente, en aras de reconocer la importancia de esas relaciones que deberíamos tener bilaterales con una nación tan poderosa en aquel momento como la Unión Soviética y hoy en día como la Federación de Rusia. Pero en ese marco, nosotros hemos mantenido relaciones diplomáticas desde entonces, desde los años, desde ese gobierno de don Pepe, 1970 en adelante. Hemos mantenido relaciones permanentes con ya sea la Unión Soviética o hoy la Federación Rusa. Y la Federación Rusa ha sido muy responsable en cuanto a quién nos manda como embajador y manda a personalidades realmente muy reconocidas de su Cancillería. Ahora que te hacía yo referencia a don Alexander Dogarín, a quien aprecio muchísimo y que llegó a ser embajador nuestro aquí por un buen periodo, recuerdo que conversando con él, él tenía una gran amistad, una gran cercanía con el canciller de la Federación Rusa. Él fue compañero de estudio de Lavrov, muy buenos compañeros, y en eso que te contaba de que estaba muy ansioso él de restablecer muy buenas relaciones y que se considerara a Rusia dentro de los posibles colaboradores en diferentes actividades de decisiones de política pública en nuestro país, no tenían esa suerte. ¿Por qué consideras vos, a razón de que esos costarricenses, ya nos dijiste un poco de ignorancia, que llegaron al Mundial, se sorprendían de cuando llegaban seguramente a Moscú, de cómo era esa hermosa ciudad y cómo era la relación? Pero ¿a qué achacas vos de que nuestras autoridades políticas no tengan una cercanía mayor dentro del marco de que nuestra mayor fortaleza, al no tener ejército, es tener muy buenas relaciones diplomáticas con las diferentes potencias del mundo? Pero en algunos casos parece que es por temor a una potencia como es los Estados Unidos de América, y no tomamos decisiones soberanas de relaciones con otras naciones, como por ejemplo las que hemos tomado en los últimos tiempos con China, pero ¿por qué no de la igual manera con Rusia? Te dejo la consulta. Sí, bueno, primero que nada, no sé si sabe que acaba de fallecer el embajador Kasimirov. Fue el primer embajador de la Unión Soviética, además tuvo el honor de ser el primer embajador de Rusia en Costa Rica. Un
hecho diplomático que sucede pocas veces, ¿verdad? Y recién falleció a los 92, creo, años. Y con relación a los trenes que usted decía anteriormente, yo hice una visita a la empresa estatal que se encarga de todo lo que son los trenes en Rusia para ver si nos podían ayudar, precisamente porque la segunda parte de mi estadía allá fue durante el inicio del gobierno de don Carlos Alvarado. Y como él insistía mucho con su esposa en la importancia de hacer un tren eléctrico en Costa Rica, pues aunque nadie me lo pidió, yo por diligencia fui acompañado de otra persona de acá a, a ver de qué manera teníamos esa ayuda. Bueno, le decía anteriormente en relación a su pregunta, en realidad son, como le digo, desde el siglo XIX viene el bombardeo, el machacar en la cabeza que Rusia es mala, que Rusia es un peligro, que después el comunismo, y la gente tiene en su subconsciente eso. Es más, imagínense cuando yo iba para allá en el año 2016, mucha gente hasta me llamó por teléfono: Arturo, pobrecito vos que vas para el comunismo, ¿cómo vas a sufrir? Ya no hay comunismo en la Unión Soviética, en Rusia, perdón. Existe el Partido Comunista como existe en muchos países, pero ya el régimen es totalmente capitalista, como el de Estados Unidos o como los de Europa. En eso es diferente. Pero te detengo ahí, porque qué simpática que es la gente. A China realmente sí sigue siendo, desde la teoría, aunque no en la práctica, se definen como un país comunista. La gente está de acuerdo en la relación con China, no le molesta ver el montón de automóviles, por poner un ejemplo nada más, circulando por nuestras carreteras, no les molesta que China nos haya donado el Estadio Nacional, y es una potencia económica con una visión capitalista en el mundo, pero comunista en su distribución a lo interno. Diferente ve la gente a Rusia. Sí, porque, bueno, como era el líder de la lucha por construir el socialismo y el comunismo, pues entonces las baterías se enfocaron contra ellos. Y de ahí, pues que mucha gente considera. Más anoche, una persona me dijo: ay, yo no sabía anoche que no había comunismo en Rusia. Pero bueno, son cosas que debemos de estudiar más, de preocuparnos más, que es lo que usted está haciendo ahora con este programa, y pensar que en realidad puede haber cosas muy buenas. Por ejemplo, el día que yo presenté credenciales ante el presidente Putin. Que por ahí vamos a poner algunas fotografías muy interesantes de ese momento. Muchas gracias. Él hizo referencia que si bien no había un intercambio comercial fuerte con Costa Rica, como si había con otros países, que destacó la cooperación cultural. Y por ejemplo, allá en el tiempo que yo estaba, había 3 muchachas que estudiaban piano y un muchacho costarricense, los 4, estudiando piano en el Conservatorio Tchaikovsky, o sea, de lo más destacado del mundo. Uno de ellos está ahora en Estados Unidos, que también tiene institutos magníficos para el estudio de la música. Pero, y por ejemplo, becas. Rusia nos sigue dando becas, que nos dio también la Unión Soviética. Yo visité también el organismo encargado de promover ese tipo de cooperación y me ofrecieron que iban a aumentar el número de becas y se siguen dando. Hay muchas posibilidades de cooperación si rompemos los paradigmas, si nos quitamos las barreras mentales. Acordémonos, en los años 70, usted que hablaba de don Pepe y de su gobierno, en ese tiempo, don Pepe ni nadie aquí era amigo de la Unión Soviética, salvo el Partido Vanguardia Popular. Sin embargo, se vio
con visión que Costa Rica tenía que abrirse al mundo. Y nos fue muy útil. Nos compraron todos los excedentes de café, a pesar de que ellos lo que más toman es té. Y se ayudó mucho al país en eso. Se vendió también banano. En determinado momento hasta se habló de venderle banano y que ellos nos iban a pagar con un barco hecho en Polonia, que en ese momento, no sé si todavía, que en ese momento era experto en todo lo que era industria marítima, tanto que uno de los presidentes había sido obrero en los astilleros. Y hay muchas posibilidades. Estando yo allá, viera cómo me pedían queso, por ejemplo, de Costa Rica y muchas otras cosas. Por dicha, durante mi gestión aumentó el comercio bilateral y con eso ayudamos a muchas empresas costarricenses e indirectamente a parte de la población costarricense. Pero yo he seguido insistiendo. El otro día, unas personas que me invitaron a otro programa me decían, es que hay que deshacer las Naciones Unidas que no sirven para nada. No, no, puede tener muchos defectos, pero hay que seguir con esos intentos de resolver las cosas por vía del derecho internacional, hacer énfasis en la paz, hacer énfasis en el diálogo, en la conversación, no importa que no sea tu mejor amigo. Tenemos que ver de qué manera, sobre todo un país como Costa Rica, que siempre con mente abierta estuvo dispuesta a hablar con todo el mundo. Evidentemente, pues sí, para un gobierno de Costa Rica no es lo mismo hablar que con el gobierno de Estados Unidos que con el de Rusia, pero ¿Por qué? estamos en el... ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué no podemos tener una relación Primero, porque respetuosa y hay, comercial y política sí, con hay ambas una naciones? relación muy estrecha desde hace mucho tiempo de Costa Rica con Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial Comercial. y ya por ahí, pues digamos que hay una disparidad, ¿verdad? El intercambio comercial es más grande con Estados Unidos. Además, la cercanía, el idioma influye mucho también. Allá el idioma ruso es un idioma muy difícil. Pero Costa Rica hizo durante décadas énfasis en hablar con todo el mundo y tratar de unir a las personas. Vea usted el gran papel que desempeñaron don Pepe Figueres y don Manuel Mora durante la época de los conflictos en Centroamérica. Se reunieron con Fidel Castro, se reunieron con Billy Carter, con otra gente en Estados Unidos y al final, durante el gobierno de don Oscar Arias, con todas las discrepancias que hay con otros países, se logró que Centroamérica entrara en un periodo de paz, por lo menos de ausencia de lucha armada, ¿verdad? Entonces, Costa Rica daba un ejemplo de esa era nuestra democracia y se está perdiendo, lamentablemente. Yo insisto, hay que hacer más esfuerzos. Y por ejemplo, ahora el doctor Manuel Ignacio Salón está tratando de levantar una campaña. Es muy idealista, pero hay que apoyarlo, de tratar de que desaparezcan las armas atómicas o por lo menos la referencia a hacer uso de las mismas. Es que nadie puede ganar una guerra atómica, nadie, aunque quede gente viva. Ya vimos todas las consecuencias que ha sufrido Japón por las dos bombas atómicas que recibió en Hiroshima y en Nagasaki, que el año entrante van a ser 80 años. Todavía hay gente enferma con eso y fue situado en 2 ciudades nada más. Imagínense ahora si todos empiezan a lanzar bombas atómicas, creo que son No, y si nos ponemos a ver 16. sí, si nos ponemos a ver que esas bombas fueron lanzadas hace 75, 80 años, por redondear 79. Bueno, y fíjate lo que puede haber evolucionado ahora en tecnología, la bomba atómica, ¿verdad? Podríamos decir que aquellas eran bombas muy artesanales todavía, en comparación de las que hoy deben estarse
fabricando en el mundo. Sí, y en ese momento había 2 bombas atómicas y las 2 se lanzaron con una potencia evidentemente mucho menor que la que hay ahora. Y ahora hay cientos o miles de bombas. Eso sería espantoso para la humanidad. Desaparecería la mayor parte del planeta Tierra, ¿verdad? Pues volviendo, sí, los rusos también son muy diferentes a nosotros. Nosotros vamos más por la senda de la cultura de los Estados Unidos, bueno, el mundo entero. Aún en Rusia, uno ve a la juventud y se visten al estilo de los chiquillos Occidental. gringos, hacen conciertos de esos estilos de Estados Unidos. Sí, es un tipo de vida que ha eh, Permeado. cogido mucha base en el mundo entero y también por la presencia de Hollywood. Es diferente, pero bueno, veamos con Nicaragua, estamos tan cercanos, tenemos muchas cosas comunes, pero también tenemos diferencias. Y bueno, hay que mantener buenas relaciones con el mundo entero. Arturo Fournier, ex embajador de Costa Rica en la Federación de Rusia, me ponía el ejemplo de China y quiero retomarlo. Los chinos, en su política exterior, no se fijan si el país con que se van a relacionar es una democracia, si es una dictadura, eh, si es una democracia plena o no lo es, si es una dictadura demasiado radical que golpea los derechos humanos. Los chinos son muy respetuosos y dicen, bueno, nosotros nos vamos a relacionar con las naciones y la soberanía de cada nación, a lo interno de cada nación decide cuál gobierno quiere tener y cuál gobernante quiere tener. Nosotros nos relacionamos con el país, no nos metemos en política interna, sí buscamos, por supuesto, como toda nación, beneficios de esas relaciones bilaterales con otras naciones. ¿Sucede igual con Rusia o Rusia termina metiéndose en los tipos de gobiernos y tratando de hacer lo que hacía la Unión Soviética en el pasado, que era, si la nación era democrática o era pro-occidental, tratar de llevar a que esos gobiernos fueran de corte comunista, que fueran autoritarios? Hoy funciona Rusia en su política exterior igual, trata de influir en el sistema político de las naciones o tiene una filosofía similar a la de los chinos. Han ido un poco por la senda de los chinos, porque en realidad lo que más les interesa, evidentemente, pues es su comercio, ¿verdad? Pero evidentemente, igual que nosotros también tenemos preferencia por algunos países o por los regímenes que se llevan en algunos países. No vi en ningún momento, y por ejemplo, con el caso costarricense, jamás me insinuaron lo mínimo de que Costa Rica debía tomar tal línea política o que debía de cambiar tal actitud de gobierno. Jamás fueron respetuosísimos. Eh, Tanto es así que me insistieron en, en algo que yo había estado trabajando desde antes de ser embajador, que fue en la eliminación de las visas. Y bueno, logré, porque lo había sufrido en carne propia, que es sacar la visa de Rusia era casi tan difícil como sacar la visa de Estados Unidos. Entonces yo insistí mucho, que también de ahí vino que me nombraran, porque hablé con el señor ministro de Relaciones Exteriores, con el señor presidente de la República, con todos para insistirles, sigamos promoviendo ese convenio. Antes de ser embajador ni pensaba, ¿verdad? Y bueno, fue uno de los logros que tuve, que logré quitar las visas, firmar el convenio con el canciller Lavrov. Y como le digo, el día que firmamos ese convenio, jamás me dijo, bueno, lo firmo pero para que Costa Rica haga tal cosa, porque cambie su línea política. Jamás, jamás.
¿verdad? En otras conversaciones que tuve con él también, jamás, ¿verdad? Sí, muy respetuosos en ese sentido. Y todavía hay posibilidades. Por ejemplo, anoche me escribieron de un órgano de cooperación con América Latina pidiéndome 2 o 3 ingenieros eléctricos jóvenes para que vayan a hacer un intercambio a San Petersburgo y a Moscú. Y entonces ahí ando buscando a las 2 personas o 3 que puedan ir. Y eso es intercambio, por cierto, en lo que hablábamos antes. Todavía hay turbinas eléctricas en plantas del ICE que nos suministró la Unión Soviética y siguen funcionando. Hay mil posibilidades. En lo de los trenes que usted hablaba, tienen la red ferroviaria más extensa del mundo. También es el país más extenso del mundo, ¿verdad? Ujú. Se me viene a la mente que en algún momento yo escribí un artículo en el periódico La República, donde me sorprendía y sobre todo, voy a ser sincero, lo escribí porque la amistad que había generado con el embajador Alexander Drogadín, que estaba establecido aquí en Costa Rica, él me Magnífico mostraba, embajador, sí. sí, él me mostraba una gran preocupación porque no se nombraba el embajador en Moscú. Él decía en aquel momento el gobierno de Luis Guillermo Solís que habían pasado varios meses, ya superaba el año, creo, y no se había nombrado. Él se alegró mucho Desde, cuando te nombraron a vos, porque era una sí, de las metas desde que el él tenía. gobierno de doña Laura Chinchilla no se nombraba embajador. Ok, yo no sé si hoy tendremos, te voy a ser sincero. No, Yo creo que todavía no eh, hemos nombrado embajador en Rusia. después de que terminó mi gestión, 5 meses después que estuvo sola la embajada, sin embajador y sin cónsul. Eh, Después nombraron a una diplomática de carrera, la licenciada Lilian Rodríguez, y cuando empezó este gobierno, terminaron las funciones de ella y hasta el momento tenemos solo cónsul que está haciendo funciones de encargado de Y negocios. mira, perdóname, pero es que es un relajo de Bueno, política exterior. yo ¿Cómo se no los he vas a dicho, tener en una potencia mundial, estés de acuerdo o no estés de acuerdo en algunas disposiciones que pueda tomar, cómo no vas a tener embajada en Canadá, en Rusia, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Italia, en España, vamos a ver, en Japón? ¿Cómo va a ser posible que de repente se vuelvan tan selectivos cuando Costa Rica, repito una y mil veces, porque lo vengo repitiendo hace décadas, si no tiene ejército tendría que tener un excelente cuerpo diplomático para saber qué está pasando en el mundo y para tener, por ejemplo, en el caso de Ucrania, que ahora lo vamos a tocar, en el caso de Ucrania, tener de primera mano información con un embajador de Costa Rica que esté dando no solamente la versión de la Unión Europea, sino también la versión rusa del acontecimiento en esa guerra. yo lo he dicho reiteradamente. Primero que nada, mientras no logremos cambiar la Organización de Naciones Unidas y sigue existiendo el Consejo de Seguridad, tenemos que tener excelentes relaciones, por lo menos con los 5 miembros permanentes Correcto. del Consejo de Seguridad. Y uno de ellos es Rusia. Nos guste o no nos guste su sistema, nos guste o no nos guste su presidente, bueno, es uno de los países esenciales del sistema internacional de Naciones Unidas. Es fundamental tener buenas relaciones con ellos. Y Pero evidentemente hay embajador en Pekín, hay embajador, sí. ajá, hay embajador en Nueva Delhi, o había hasta hace poco embajador en Nueva Delhi. Entonces, Ahorita no sé. eso es lo que, Perdón, a meter una claro, cuña, el Ministerio de Relaciones Exteriores desde hace muchos años viene haciendo esfuerzos por mejorar la calidad y la solidez del cuerpo diplomático. Eso hay que reconocerlo. Hay una academia diplomática que ha funcionado muy bien. Yo ahí recibí cursos
antes de irme como embajador de preparación, y después hay una maestría en la cual estuve matriculado el primer semestre. Ahora por placer intelectual académico, pero no pude seguir porque estoy también siendo parte de una academia de derecho internacional, y no puedo con las dos cosas al mismo tiempo. Pero sí, hay mucho esfuerzo, y cada día, por dicha, hay más funcionarios diplomáticos de carrera. Vamos a ir a un corte comercial, Arturo, y ya regresamos con esta interesante conversación aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Continuamos conversando con don Arturo Fournier Facio, quien fuera embajador de Costa Rica en la Federación de Rusia y quien nos da un panorama de lo que representa Rusia a nivel mundial hoy, y también, por supuesto, de las relaciones que hemos tenido con la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y hoy con la Federación de Rusia. Antes de entrarle en el espacio que nos queda a una visión de lo que sucede en Ucrania con la guerra, ¿quién es Vladimir Putin? Veamos, se conoce poco de él. A mí también me llama la atención porque la gente habla de Vladimir Putin como un dictador, pero no dice lo mismo del presidente de China. Vuelvo yo a hacer la referencia, ¿verdad? De cómo hay un sesgo hacia Rusia, y también la gente no considera que hablan mal de las elecciones rusas, donde es electo por el pueblo Vladimir Putin y se reelige, y hablan de que son amañadas, pero nadie dice que, por ejemplo, en el caso de China Popular, la gente no vota, sino que es el Partido Comunista el que elige al líder. Entonces, si es que hay fraude, como algunos dicen, en la elección de Putin, pues por lo menos al menos se le da la oportunidad a los ciudadanos de participar y de organizarse partidos políticos. Eso no existe en la República Popular China, pero se ve diferente China con los ojos que se ve a Rusia. Pero en ambos casos, mi querido amigo Arturo Fournier, en ambos casos, su visión autoritaria y vertical está tanto en China como en Rusia en su historia. Pretender que las democracias o los sistemas políticos, más que democracias, de esos países sean como los que tenemos en Occidente, es también obviar la historia de esos países. ¿Por qué te digo esto? Porque Boris Yeltsin fue un desorden como gobernante en los 8 años que estuvo cuando se desintegró la Unión Soviética. Putin vino a poner orden, y nos guste en esta parte del mundo, no nos guste, al ruso, igual que al chino, le gustan esas figuras autoritarias, a diferencia de los países occidentales. Entonces, ¿quién es Vladimir Putin? Primero que nada, sí,
muy importante la historia. Eso yo se lo digo a la gente. Y por ejemplo, a nosotros que nos van a reclamar de que insistimos en ser demócratas, los ticos, y en que no nos gusten los ejércitos. Esa es nuestra Y que historia. que cambiamos el presidente cada 4 años. ¿Qué es eso? Sí, esa es nuestra tónica. Así hemos sido criados. Lamentablemente, las cosas están cambiando, pero hemos insistido todo el tiempo en eso. Democracia, no tener ejército, llevarse bien entre las personas. Bueno, ellos tienen una historia diferente. Tuvieron 600 años de zarismo, 300 años solo una familia, la Romanov, y después 70 años de los bolcheviques, que también era un gobierno fuerte y con ciertas características. Yo inclusive comparé el zarismo con el socialismo soviético, el zar, el secretario general, la religión ortodoxa, el marxismo, los boyardos, el comité central. O sea, había una serie de similitudes, pero suena lógico. Después de 600 años, ¿qué es lo que uno ha aprendido? ¿Qué es lo que uno tiene en la cabeza? Y las formas, ¿verdad? En el tiempo de Yeltsin aquello fue un desorden. La gente me contaba que pasaban hambres en un país tan grande, tan rico, que nada en gas, en petróleo, en mil cosas, ¿verdad? Y me contaba la gente en la calle las necesidades que pasaron, las hambres que sufrieron. Y además una cosa, lo que hablábamos antes de las armas atómicas. Todos los países que tienen armas atómicas las tienen guardadas. Y vemos en las películas de Hollywood cómo va el presidente de Estados Unidos, bueno, sus guardaespaldas con una valijita, ¿verdad? Donde están los códigos para lanzar las armas atómicas. Pues ha de creer que Yeltsin le dio los códigos al gobierno de Estados Unidos, los códigos de sus propias armas nucleares. Eso ningún país lo hace. Yo estoy seguro que ni siquiera Inglaterra, que es una piña con Estados Unidos, jamás le daría los códigos a Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, había mucho problema. Las mafias se desataron y se entronizaron. Y bueno, Putin vino y puso orden, que es algo que la gente le agradece mucho, dio estabilidad. Podemos o no estar de acuerdo con él, como les he dicho anteriormente, pero la gente le agradece. Es más, le voy a contar una anécdota que yo le cuento a mucha gente. Como el Servicio Exterior de Costa Rica prohíbe el uso del vehículo de la embajada para cuestiones personales, yo andaba mucho en metro y en taxi. Inclusive se burlaban los embajadores que me tenían confianza y me decían, ¡ay, vale, embajador pobre! En taxi. Bueno, un día en taxi, porque me habían invitado a un concierto, pero era un concierto porque me invitaron a mí, no al embajador. Entonces me fui en taxi. Eran ticos de las elecciones de marzo del 2018. Y entonces, entre mi poco ruso y el poco inglés del taxista, tuvimos una buena conversación. Y él criticaba mucho al presidente Putin, que eso es algo importante también, porque una de las cosas que se dice es que si uno habla contra Putin en la calle, lo meten preso y lo matan. Eso no es cierto, no es cierto. Yo vi manifestaciones contra el presidente Putin. Bueno, la cosa es que, entonces, después de que me habló tanto contra Putin, el taxista le dijo, bueno, entonces, de seguro usted este domingo no va a votar por Putin. ¡Está loco!, me dice, ¿cómo se le ocurre? Por supuesto que sí. Le digo, pero tiene media hora de estarme hablando mal por el presidente Putin y ahora me dice que se iba a votar por él. Y dice, sí, porque es la única persona que nos devolvió la estabilidad y el papel de Rusia, la dignidad de nuestro país en el mundo. Y también esto nos lleva a otra cosa.
hace poquito también, bueno, la gente como sabe que estuve allá, vienen y me hablan y pues me estaban diciendo que Putin salió de unas bandas fascistas, de unas bandas mafiosas y cosas así, ¿verdad? Y que se entronizó con el poder, que lo tomó a la fuerza. No es cierto, no es cierto. Y yo he estudiado los dos bandos. He leído lo que publican en Rusia y también he leído lo que publican en Estados Unidos, sobre todo gente seria. Ahí les recomiendo una biografía del presidente Putin de una señora Fiona Hill de Harvard, que con todo y que lo critica mucho y le hace muchas objeciones, es muy objetiva. Y no, Putin estudió derecho, viene de una familia normal de San Petersburgo, después entró en, al servicio del alcalde de San Petersburgo, que por cierto, la hija de ese alcalde fue candidata a presidente mientras yo estuve allá contra Putin. Y de ahí pasó ya a Moscú se lo recomendaron a Yeltsin, Yeltsin lo mandó, él lo llamó, lo nombró y después ya ha ganado las elecciones. Sí, evidentemente no todo el mundo vota por él y hay críticas, por ejemplo, los dos partidos mayoritarios, el de el nacionalista y el comunista, eh, pero no sacan suficiente cantidad de votos, como en Y en la Estados actualidad, Unidos. En sí, Estados Unidos, en las elecciones pasadas, hubo 4 candidatos y aquí solo hablamos de 2, de ¿verdad? Porque los dos. otros 2 sacaron porcentajes muy bajos. Pero hay que ser objetivo y estudiar mejor las cosas, no creer todo lo que vemos en las noticias o en el WhatsApp, como por ejemplo ese terreno inundado supuestamente donde se va a construir el hospital de Cartago que resultó ser falso. Falso. Ujú. En esta guerra de Ucrania hay una desconfianza total todavía entre Occidente y Rusia. El temor de que Ucrania, fronterizo, y un país que fue base, inclusive produjo hasta gobernantes para la Unión Socialista, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando era parte de esta unión. Resulta que hoy no hay confianza entre ambas, entre Occidente y Rusia. Y la idea de que Ucrania fuera parte de la OTAN fue lo que terminó desatando esta guerra que estamos viviendo en aquella parte del mundo. ¿Cómo está la popularidad de Vladimir Putin a lo interno de Rusia con este desgaste, con esta guerra donde han muerto muchos ucranianos, pero también muchos rusos, que parece que se estanca a ratos? Y las razones que tienen los rusos de estar en esta guerra para tener también la visión de esta parte del mundo más allá de lo que siempre se dice en Europa Occidental o en Estados Unidos en relación a esta guerra. Sí, hay unas cosas interesantes. Por ejemplo, el presidente Gorbachev, ¿verdad? Un premio Nobel de la Paz, muy conocido por todo el mundo, era enemigo acérrimo de Putin, del presidente Putin. Y cuando se dio la situación de Crimea y después vino el referéndum, que hasta los europeos constataron que fue un referéndum bien hecho y legítimo, el presidente Gorbachev empezó a apoyar al presidente Putin, el expresidente Gorbachev. Así también mucha gente también, evidentemente, hay gente que no lo apoya. Sí, las cosas nunca son o solo blancas o solo rosadas, ¿no? Hay tonalidades, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica yo tengo un amigo que es joven y entonces prefirió venir a vivir a Costa Rica. Y allá también hay gente que no está de acuerdo con ciertas cosas, pero hay asuntos como ese ataque horrible terrorista en el Crocus Hall,
que por cierto yo iba a muchos conciertos ahí. Si hubiera estado ahora en Rusia, es capaz de que hubiera muerto porque era un concierto que se estaba dando. Ese tipo de cosas más bien aglutinan a la población alrededor del presidente Putin, ¿verdad? Y también el país ha seguido su ritmo, han seguido todas las demás actividades, la economía parece que no ha tenido grandes problemas con las sanciones y entonces la gente en general está contenta o por lo menos respalda como el taxista que les conté, ¿verdad? Y evidentemente a mucha gente no le gusta la guerra, a muchas familias les duele cuando algún hijo va al frente, algunas, otras se sienten orgullosas. Ha habido gente que me ha escrito, mi hijo o mi esposo está en el frente de batalla y sienten que están luchando por una causa noble de liberación y de decencia, y sobre todo porque en esa parte de Ucrania hay una enorme población rusa. Usted citaba, por ejemplo, a los dos mandatarios ucranianos de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev y Leonid Brezhnev. Y por cierto, Khrushchev fue quien le pasó Crimea a Ucrania para que tuviera mayor población y eso, ¿verdad? Pero por lo menos yo estaba vivo en los años 50, tal vez usted no había nacido, pero algo reciente en la humanidad, ¿verdad? Lamentablemente son pueblos hermanos. El Rus, que es la nacionalidad originaria, empezó en Ucrania y de ahí se fue consolidando en el resto del territorio. Han estado muy juntos. Los ucranianos pelearon admirablemente en la guerra mundial contra los nazis, ¿verdad? Y ha habido mil cosas, de tal manera que pues es triste que estén en guerra, y sobre todo porque uno ve que está muriendo muchísima gente en ambos lados y sobre todo en Ucrania, y que la OTAN insiste en realidad que ellos son prácticamente una guerra mundial, ¿verdad? Así es. Y hay han tomado prisioneros hasta generales de países de la OTAN en el campo de batalla. Ahora están unos destacamentos británicos preparando a militares ucranianos para lanzar misiles contra el suelo ruso. Bueno, son ejércitos y pertrechos de montones de países contra Rusia. Así es. Mira, Arturo, interesantísima la visión que nos has dado. Creo que a muchos de los que nos oyen les queda más claro el panorama. Yo creo que hay que abrir los ojos a esa aldea global. Siempre he sido de la tesis de que hay que tener muy buenas relaciones diplomáticas, muy respetuosas con todas las naciones, pero sobre todo con aquellas que definen, que tienen poder en el mundo, como bien lo planteabas vos cuando hablabas del Consejo de Seguridad y los países. Además, tiene buenas consecuencias también para la economía, para el comercio costarricense. Así es, así es. Bueno, Arturo, te agradezco montones. Espero tener la oportunidad nuevamente de poder conversar con vos sobre estos temas. Y a los oyentes y televidentes, gracias por premiarnos siempre con su audiencia, y les recuerdo suscribirse también a nuestro canal en YouTube. Un abrazo, que Dios les bendiga y hasta pronto. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.